No toda noticia de extinción es definitiva. Una y otra vez se descubre que algunas especies que se creían desaparecidas reaparecen de repente. En este video echamos un vistazo a 6 animales que están oficialmente extintos, pero indicios, hallazgos o redescubrimientos sugieren que quizás no hayan desaparecido por completo. Y el último ejemplo muestra cómo incluso la ciencia puede equivocarse. Número 6. El tarpan. El tarpan era un caballo salvaje europeo que existió hasta el siglo XIX. Habitaba en Europa del Este y Rusia. Era más pequeño que los caballos actuales, de constitución robusta, y vivía semisalvaje en estepas y zonas boscosas. El último tarpan documentado oficialmente murió en 1909 en un zoológico de Ucrania. Sin embargo, durante décadas después, se acumularon informes sobre caballos salvajes con un aspecto inusualmente primitivo: cabeza pequeña, crin corta, pelaje gris-marrón. Especialmente de regiones como el bosque primigenio de Białowieża o la Puszta húngara llegaron indicios. A partir del siglo XX, los criadores, en particular los hermanos Heck en Alemania, comenzaron con retrocruzamientos a partir de razas locales robustas. De ello surgió el llamado Heck Tarpan, que se parece mucho al original en su aspecto exterior. En Polonia y los Países Bajos, hoy en día estos animales viven en semilibertad para el mantenimiento del paisaje. No está claro si en algún lugar ha sobrevivido un verdadero tarpan. Sin embargo, estudios genéticos muestran que algunas poblaciones de Europa del Este portan características de ADN del tipo salvaje. Quizás el tarpan ya no exista como especie, pero una parte de él todavía cabalga por los bosques de Europa. Número 5. El zorro de las Malvinas. El zorro de las Malvinas, también llamado huarra, fue el único mamífero terrestre de las Islas Malvinas. Fue declarado extinto en 1876, después de haber sido cazado sistemáticamente en ambas islas principales. Sin embargo, cómo llegó un zorro a las remotas Islas Malvinas sigue siendo un misterio hasta hoy. Evidencias fósiles indican que ya vivía allí mucho antes de la llegada de los humanos. La teoría más aceptada se originó a partir de una población que emigró por rutas marinas heladas. En la Patagonia, en el continente argentino, viven zorros con un perfil genético sorprendentemente similar, especialmente el chacal de las pampas. Algunos investigadores consideran posible que el vara se haya desarrollado originalmente allí y luego quedara aislado. No existen avistamientos posteriores a 1876, pero comparaciones genéticas con la Patagonia y antiguos relatos de viaje sugieren que la historia del vara es más compleja de lo que se pensaba. Quizás no haya desaparecido, sino que simplemente continuó en otra forma. Invisible en el ADN de sus parientes. Número 4. Periquito de Carolina. El periquito de Carolina fue el único loro que habitó en amplias zonas de Estados Unidos. Vivía en grandes bandadas, en bosques y zonas pantanosas. Era colorido, con cuerpo verde, cabeza amarilla y cara roja, y notablemente sociable. Debido a la deforestación, la persecución como plaga y la introducción de enfermedades, la población disminuyó rápidamente. En 1918 murió el último ejemplar en libertad, y entre 1918 y 1919 los últimos en cautiverio. Sin embargo, una y otra vez, surgen informes aislados de regiones remotas del sur de Estados Unidos, como Luisiana, Georgia o Florida, sobre loros coloridos con comportamientos inusuales. Incluso grabaciones de audio de la década de 1930 son consideradas por algunos investigadores como indicios, aunque hasta ahora faltan pruebas concluyentes. Sin embargo, el comportamiento abierto y la llamativa apariencia del ave hacen difícil pasar por alto a los sobrevivientes, a menos que vivan en grupos muy pequeños, en profundos e inaccesibles pantanos. Quizás todavía cante alguno en algún lugar, solo desde hace más de 100 años. Número 3. Perro salvaje de las tierras altas de Nueva Guinea.
durante décadas se consideró extinto. Estos esquivos perros de tamaño mediano, con orejas erguidas y pelaje dorado, fueron vistos por última vez en la década de 1970. Luego, no hubo más pruebas de su existencia. No fue hasta 2012 que se logró una posible grabación. En 2016, un equipo de investigación instaló cámaras trampa en la remota región de Puncak Jaya y obtuvo imágenes de al menos 15 individuos, bien alimentados, viviendo de forma aislada y con la morfología típica. Los análisis genéticos demostraron que estos perros pertenecen a una línea extremadamente primitiva, más emparentada con los dingos australianos que con los perros domésticos. Hoy en día se consideran los descendientes más directos de los perros prehistóricos de Oceanía. Su supervivencia fue posible gracias al aislamiento de las tierras altas de Nueva Guinea, que están en gran medida protegidas de la influencia humana por montañas escarpadas y densas selvas tropicales. Este ejemplo demuestra de manera impresionante que algunos animales no han desaparecido. Simplemente hemos dejado de buscarlos. Número 2. El dodo. El dodo es probablemente el símbolo más conocido de la extinción. Esta ave no voladora vivía exclusivamente en Mauricio y desapareció a finales del siglo XVII. Probablemente debido a la caza, la introducción de animales foráneos y la pérdida de hábitat. Sin embargo, los informes sobre extrañas especies de aves en partes remotas de la isla continuaron hasta el siglo XVIII. Incluso en el siglo XVIII, algunos registros mencionan aves grandes y extrañas en regiones de difícil acceso, incluso décadas después del último avistamiento oficial. Análisis genéticos recientes de restos muestran que el dodo tiene parientes cercanos entre las especies actuales de palomas. Algunos biólogos no descartan la posibilidad de que en zonas remotas hayan sobrevivido subespecies o formas híbridas que se asemejaban al dodo. Si bien no existen avistamientos fiables en la era moderna, el interés por una posible recreación genética va en aumento. Y algunos investigadores destacan que un animal que nunca fue fotografiado es más difícil de verificar de manera definitiva, tanto en vida como en su extinción. Número 1. El celacanto. Durante décadas, el celacanto fue un ejemplo emblemático de especies de peces extintas. Fósiles del Cretácico sugieren que desapareció hace 65 millones de años, al mismo tiempo que los dinosaurios. Pero en 1938, un investigador sacó un celacanto vivo del mar frente a la costa de Sudáfrica. El descubrimiento causó gran revuelo en la comunidad científica. Desde entonces, se han capturado o filmado más ejemplares en el Océano Índico, especialmente alrededor de las Comoras, Indonesia y Mozambique. El celacanto vive a profundidades de entre 150 y 700 metros en cuevas submarinas. Su lento metabolismo, sus aletas cartilaginosas y su estructura corporal primitiva lo hacen único. Científicamente se le denomina un fósil viviente. Su descubrimiento fue un shock, prueba de que vertebrados pueden sobrevivir millones de años.